¿cómo están? Buen día a quienes se acercaron a este lugar y a quienes nos siguen por las redes. Les cuento que hace unas semanas tuvimos reunión pastoral y veo en el calendario que decía Samuel Pérez Millos y al domingo siguiente Matías Ocampo. Un poco hubo una queja ahí porque es como ver al Barcelona un domingo y a Barraca Central al otro domingo. No sé si hay alguien de Barraca Central, no creo. Lo digo con respeto. Pero bueno, Samuel es un teólogo prestigioso, escribió más de 30 libros. De hecho, me ha tocado estudiar algún libro de él en el instituto. Así que al principio dije, qué difícil. Pero después Dios trajo paz a mi corazón. Porque hoy no venís a escucharme a mí. El domingo pasado no viniste a escuchar a Samuel, viniste a recibir palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces ahora más tranquilo. Les cuento que hace semanas venimos con una serie sobre Gálatas. Tanto el pastor Jorge como el pastor Marcelo tuvieron el capítulo 1 y el capítulo 2 respectivamente. Y hoy nos toca el capítulo 3. Y el capítulo 3 comienza durísimo. Torpes, insensatos, tontos, dice Pablo según la versión que leamos de la Biblia, según la traducción. ¿Te imaginas si tu pastor te manda un mensaje y te dice tonto, insensato, torpe? Lo más probable es que el domingo no vengas acá, te estés buscando otra iglesia. Yo ni se me cruzaría por la cabeza mandarle un mensaje así a alguien. Pero Pablo estaba tan enojado estaba. ¿Cómo puede ser?, les decía. Ustedes conocieron la verdad, habiendo comenzado con el Espíritu, dice Pablo. Ahora lo están intentando humanamente. Vuelven aquellas cosas que los tenían acostumbrados, aquellas cosas que hacían por la ley. Y a veces nos pasa a nosotros también, que a pesar de conocer la verdad, de conocer la libertad, volvemos a costumbres del pasado. ¿Y saben qué es lo que le pasaba a los Gálatas? Hoy, científicamente, digamos psicológicamente, está estudiado que hay un síndrome que se llama síndrome institucional. ¿Alguno escuchó alguna vez esa palabra, ese síndrome? Síndrome institucional. ¿Qué es el síndrome institucional? El síndrome institucional es lo que sufren algunas personas que han estado privadas de su libertad por mucho tiempo, sea en una cárcel, sea internados por alguna enfermedad. Cuando reciben la libertad o el alta, les cuesta volver a aceptar su libertad. Como que están tan acostumbrados al encierro que les cuesta sociabilizar, les cuesta vivir en libertad. Gálatas 3:23 dice: antes de venir esta fe, o sea, la fe en Cristo, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Presos y encerrados, dice Pablo. Quiero marcar 2 puntos en cuanto a este texto. El primero es, ¿no les parece que a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo que a los Gálatas? Es decir, ¿cuántas veces tomamos leyes del antiguo pacto y las hacemos propias? Yo tenía un profesor en el instituto que decía que nosotros muchas veces éramos
una fe o una religión que tomaba leyes de otra religión. Era su forma de explicarlo, ¿no? Pero ¿no les parece que muchas veces nosotros mismos tomamos leyes del antiguo pacto que ya no está vigente? Yo hace unos años atrás, en mis veintitantos, que no fue hace tanto a pesar de lo que alguno piense, tengo 38, hace 10 años tenía 20 y pico. Todavía alguno miraba torcido a aquel que venía con algún tatuaje y citaba Levítico 19:28. Y la realidad es que es algo del antiguo pacto. Yo no tengo tatuajes, no tengo. Creo que gastaría mucha plata en tinta para tatuarme. Ahí sí se ríen todos. La verdad que no es algo, no tengo ningún problema, no es algo que quizás me da un poquito de miedo las agujas. Pero la verdad es que no tengo herramientas para decirle bíblicamente a una persona, no te podés tatuar. Un profesor, estoy hablando mucho de profesores del instituto, pero me sirve el ejemplo. Un profesor del instituto dice que un día llegó una persona a la iglesia que estaba toda tatuada. Y le dijo, pastor, yo hace poco me convertí y bueno, tengo todos estos tatuajes. Y el pastor le dijo, mira, yo no tengo ninguna herramienta bíblica para decirte que eso está mal. A mí no me gusta decorar la perfección de Dios. Pero es una cuestión humana. Así que anda tranquilo, porque bíblicamente no está condenado lo que vos tenés en tu cuerpo. Entonces, más allá de los gustos personales o humanos que cada uno tenga, muchas veces tomamos leyes del antiguo pacto cuando nosotros estamos viviendo en un nuevo pacto, en una nueva ley. A veces ni siquiera tomamos cosas del antiguo pacto. Inventamos algunas que nos gustan por cuestiones morales. Yo me acuerdo que mi papá me cuenta, mi papá es, para los que no saben, el jovencito que toca el bajo, que parece más mi hermano que mi papá. Y dice que cuando él iba a su iglesia, que era joven, no se podía tocar el bajo, porque era pecado. Ahora, ¿de dónde sacaron que tocar el bajo era pecado? Ni existía el bajo en esa época. No, en esa época no. Estoy hablando de cuando se escribió el Antiguo Testamento. Entonces a veces nos inventamos cosas que no tienen sentido. Quizás si Pablo estuviera ahora nos diría insensatos, toquen el bajo. Ese es uno de los puntos que quiero marcar sobre este pasaje. Y el segundo punto, ¿Dios oprimió a su pueblo con la ley? Yo te pregunto, si Dios es amor, ¿por qué puso preso a su pueblo bajo una ley? Te respondo con el siguiente texto. Gálatas 3, 24 y 25. Así que la ley vino a ser nuestra guía, nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. En otras versiones, quiero que te quedes con la palabra guía, en otras versiones vamos a encontrar la palabra ayo, vamos a encontrar la palabra tutor. ¿Alguien sabe qué es un ayo? Es el que cuidaba a los chicos judíos hasta los 8 años. Era el encargado de la crianza y de la educación de esos niños para que crezcan rectos. Otra de las traducciones dice tutor. ¿A alguien le gusta la jardinería acá?
A nadie le gusta, allá al fondo, Carlito le gusta la jardinería, le gusta la jardinería. ¿Saben lo que es un tutor en jardinería? Ah, mira, a Nacho le gusta la jardinería. ¿Qué es un tutor en jardinería? Un palo que se pone al lado de un arbolito que está creciendo chiquitito para que crezca recto. ¿Tenemos la imagen? Ahí está. Es un palo que se utiliza para que el árbol crezca recto. Y si bien es algo bueno, porque está ayudando a que el árbol no se desvíe, no le da libertad para crecer. Es necesario, es la herramienta que se utiliza para que algo no se desvíe. Y Dios utilizó la ley como un ayo, como un tutor, como un guía para que su pueblo no se desviara. Yo a veces pienso en mi hija Milena, que es chiquitita, tiene 1 año y 5 meses, y ya está grande para el corralito. Tenemos un corralito que nos regalaron y muchas veces lo utilizamos para cuando tenemos que hacer algo, que ella no se escape, meta los dedos en el enchufe. Yo metí los dedos en el enchufe cuando era chiquito, casi me muero, un milagro de Dios, otro día se los cuento. Entonces utilizamos ese corralito para que ella no se lastime, para que ella no haga algo que le pueda hacer mal. Pero lógico, ella se pone a llorar. Para ella está encerrada, es como una cárcel. Pero ese corralito cumple la función de cuidarla. Quiero compartirles una palabra que no está en Gálatas, es Hebreos 7, 18 y 19. Dice, por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Inútil e ineficaz, dice el autor de Hebreos. Pablo, anteriormente, cuando leíamos en Gálatas, decía que la ley era como una especie de cárcel. El autor de Hebreos dice que es inútil e ineficaz. Yo me pregunto, ¿Dios puede hacer algo que sea ineficaz e inútil? ¿Puede hacer algo que esté mal hecho? No. Dios no puede hacer nada mal, porque no está en su naturaleza. Su naturaleza perfecta hace que todas las cosas que Él hace sean perfectas. La ley la introducción fue el paso previo para preparar a su pueblo y a las naciones para la fe que iba a venir. Fue un paso necesario. Yo muchas veces me pregunté, ¿por qué, Señor, elegiste al pueblo de Israel si vos ya sabías de antemano que la salvación iba a ser para todas las naciones? ¿Por qué solo un pueblo? Y esto, tómenlo de mi humanidad. Yo creo que Dios eligió al pueblo de Israel porque era imposible que la humanidad cumpla la ley. La ley era la única forma de mantener o intentar mantener limpio a la humanidad. Pero como era imposible que la humanidad cumpla con la ley, eligió un pueblo para que de ese pueblo que iba a cumplir una ley para mantenerse limpio, saliera el Salvador del mundo. Utilizó una pequeña porción del mundo, un pueblo chiquitito, un pueblo al cual escogió de una sola persona. Le hizo una promesa a Abraham, una sola persona.
de ese pueblo que estaba bajo la ley, iba a nacer el Salvador del mundo. A veces nos pasa que nos acostumbramos a nuestra forma de vivir y cuando Dios se revela en nosotros, tenemos que trabajar en nuestra vida para sacar esas cosas a las cuales estábamos acostumbrados. Olvidarnos de que vivíamos presos para pasar a vivir en libertad. Dice Gálatas 3, 8 al 9, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Voy a repetir, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto a Abraham, el hombre de fe. Pablo acá dice, la Escritura habiendo previsto, Dios sabía, y era parte de su plan, que toda la humanidad iba a tener la posibilidad de ser salva mediante Cristo. Escogió un pueblo del cual iba a nacer un redentor para que todas las naciones tengan la posibilidad de ser bendecidas, de ser salvas. Estaba todo en el plan de Dios. Fue la promesa que le hizo a Abraham. En ti serán bendecidas todas las naciones. Esa necesidad de tener una ley era una necesidad para que el Hijo de Dios naciera en un pueblo que intentaba no desviarse, que tenía las leyes necesarias para no contaminarse. Y cuando ese pueblo vio al Cristo revelado, muchos creyeron, muchos recibieron al Espíritu y algunos después empezaron a buscar dentro de su librito, no hablo del antiguo pacto, de su librito, de sus costumbres, de su religiosidad. Imagínate estar siglos y siglos, generaciones y generaciones, repitiendo actos que eran necesarios para no contaminarse. De repente viene Jesús, es crucificado, paga por los pecados de la humanidad, resucita y nos hace libres. Yo los entiendo a los Gálatas. Yo los entiendo. Debe haber sido muy difícil. Generaciones y generaciones. Tíos, abuelos, padres enseñándote ritos. Ritos que eran necesarios hasta que llegara la fe, hasta que llegara Cristo. Yo los entiendo. ¿Cuántas cosas debemos hoy estar haciendo que son parte de nuestra cultura eclesiástica, de nuestros ritos, de nuestra religiosidad? Quiero leer un último texto que está en Gálatas también,
que dice: todos ustedes, Gálatas 3, 26 al 29, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, un aplauso le damos al Señor por salvarnos. Dice el versículo 29, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Le pido a los músicos que vayan pasando. Somos hijos mediante la fe en Cristo Jesús. La promesa que Dios le hizo a un hombre, que le hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, se cumple en Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a salvarnos y a hacernos parte de una familia, a ser hijos. Ya no hay un tutor, una guía para que nuestro árbol no se desvíe. Somos hijos que aceptamos la libertad que Jesús compró por nosotros en la cruz del Calvario. Yo quiero decirte dos cosas en esta mañana. Si hoy viniste a este lugar y no conoces la libertad que Cristo pagó en la cruz por vos, esta mañana Cristo quiere tocar tu corazón. Quiere entrar en tu vida para transformarla y que sientas la libertad de ser hijo del Creador del universo. De ser hijo de aquel ser que te pensó antes de que tuvieras en las entrañas de tu mamá. Jesús vino para salvarnos y para que entendamos la libertad que tenemos los hijos de Dios. La segunda cosa que te quiero decir: si vos ya conocés esta verdad, si vos ya disfrutás de la libertad de ser hijo de Dios, no te podés callar. No podemos callar el Evangelio. César recién hablaba de la segunda venida de Cristo, el momento. No sabemos cuándo va a ser. No sabemos ni el día ni la hora, pero tenemos que vivir como si fuera ya. No sabemos si nuestro vecino, nuestro amigo, nuestra compañera de trabajo, nuestro hermano, prima, primo, que no conoce la verdad del Evangelio, mañana no está más. No lo sabemos. Por eso, conociendo la libertad que nos da ser hijos del Creador, no podemos callarlo. Este año estamos impulsando uno más para Cristo, ese es nuestro lema. No nos callemos. Si en este tiempo se te viene una persona a tu mente, alguien que decís: hace años que conozco y nunca me animé a predicarle, no pierdas tiempo. Mándale un mensaje, hacele una llamada. No sabes si
vas a tener más días para esperar. Somos hijos y vivimos la libertad de ser hijos de Dios. Quiero que te lleves esa certeza. Sos un hijo amado y Dios te da libertad mediante el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Yo te pido, si podés, que te pongas de pie. Vamos a orar y vamos a seguir alabando y adorando a nuestro Señor. Señor, te damos gracias, tantas gracias te damos, porque tenemos el privilegio de ser llamados hijos. Porque tenemos el privilegio de ser libres en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que nunca nos olvidemos cuánto costó. Que nunca nos olvidemos que nuestra libertad fue pagada por el sacrificio y la sangre de Jesucristo. Que cada mañana que nos levantemos tengamos la certeza de que somos hijos, porque hubo un hombre que fue crucificado, que fue traspasado, que entregó su vida, su cuerpo, su sangre, para que nosotros seamos libres. Gracias, Señor, te damos por amarnos tanto. Te alabamos en este día, en tu nombre, Jesús. Amén. Recordaré